Buenas tardes. Como les dije, el tema de hoy, el tema de que vamos a hablar es de procesos. Te explicaremos qué es un proceso, la diferencia entre proceso y procedimiento, cómo relevarlos y cómo documentarlos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales, pueden ser máquinas, equipos, insumos, coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Básicamente, eso es un proceso. Como definición, podemos tomar dos definiciones que se ajustan a cómo venimos trabajando. Un proceso es un concepto muy amplio y utilizado en diversos campos de estudio, desde la biología hasta la ingeniería. Aquí redactamos dos definiciones. Una, sucesión e interrelación de pasos, tareas y decisiones con valor agregado que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto o servicio. La otra definición es, son los pasos que se realizan de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios a partir de determinados insumos. Ya vamos a profundizar un poquito más en este tema. ¿Qué características tiene que tener todo proceso? Mínimamente tiene que tener estas características, puede tener muchas más, pero mínimamente tiene que ser definible. Los procesos deben estar documentados y sus requerimientos y mediciones deben ser establecidos. Debe haber una definición del proceso, algo que lo enmarque, que nos diga de qué se trata. Debe ser repetible. Los procesos son secuencias de actividades recurrentes. Deben ser comunicados, entendidos y ejecutados consistentemente. ¿Qué significa esto? Un proceso siempre se realiza varias veces. Si lo aplicamos esto a la industria, seguramente vamos a ver en una línea de producción que tiene un comienzo y un fin, y todo lo que sucede dentro, entre ese comienzo y ese fin es el proceso. Todo lo que sucede entre medio se va repitiendo permanentemente. También tiene que ser predecible. Los procesos deben lograr un nivel de estabilidad tal que se asegure que sus actividades se ejecutan consistentemente y producen los resultados deseados. Debe ser medible. Los procesos deben tener mediciones que aseguren la calidad y que cada tarea individual, así como la calidad del resultado final, estén controladas. Este proceso de medición se puede explicar fácilmente en la entrada anteriormente publicada, recién cuando hablábamos de la línea de producción, ¿sí? ¿Cómo se documentan los procesos o para qué sirve documentar los procesos? Bueno, en este punto vamos a hablar de la importancia de documentar los procesos y cómo realizarlo. Documentar es importante porque garantiza el mejoramiento continuo de los procesos. Permite determinar el desempeño y establecer las mejores prácticas para mantener la realización de las diferentes actividades en la organización. Básicamente, estas tres premisas son las que lo que nos dicen por qué tenemos que documentar todos los procesos. Como están en estos tres puntos, garantiza el mejoramiento continuo de los procesos, la documentación garantiza, al estar escrito, todos estos procesos, quien los ejecute tiene claro qué tiene que hacer en el proceso de ejecución. Permite determinar el desempeño. Si todo este proceso está escrito, nosotros podemos después evaluar si se cumplió, no se cumplió y en qué condiciones se cumplió. También permite establecer las mejores prácticas para mantener la realización de las actividades. O sea,
siempre hay un manual de buenas prácticas o hay personas especializadas que nos dicen cómo se debe realizar una tarea. Y bueno, en base a la documentación nosotros podemos entender si se está llevando a cabo tal cual debía hacerse. Acá es importante entender cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento. Es muy importante que ustedes lo tengan en claro. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al interactuar juntos con los elementos de entrada se convierten en un resultado. Eso básicamente es el proceso. Un procedimiento es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un proceso y que incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea. A ver, para que les quede claro. El proceso, hablando recién como hablábamos de una línea de producción, simplemente para seguir con ese ejemplo, es todo lo que sucede dentro de la línea de producción. O sea, cuál es el inicio, cómo se deben hacer las cosas y el por qué, todo el conjunto. El procedimiento es parte del proceso, es una parte del proceso, porque ese proceso puede tener adentro muchos procedimientos y cada procedimiento de esos debe detallarse y decir qué se debe hacer en esa etapa del proceso, cómo se debe hacer y a quién le corresponde realizar esa tarea. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No, va bien, profe. Bien. Una vez comprendidos estos conceptos, podemos iniciar con la documentación de procesos y de procedimientos, siguiendo los siguientes pasos. Aquí en la presentación estamos viendo Débora dice que no entiende. Bien, Débora, ¿alguna pregunta en particular o...? No puse, no, que ya había entendido. Ah, bien, perfecto. Ah, perdón, mala mía, mala mía. No hay problema, mejor que quede, que podamos avanzar sin dudas. Si tenemos dudas, no hay ningún problema. En este gráfico básicamente estamos viendo un proceso que es desde que un barco llega a un puerto con algún líquido, que puede ser algún fluido, que puede ser combustible, se descarga, se controla todo el proceso de descarga, se almacena en un tanque y luego ese tanque va con dos destinos, a un depósito más chico o a un transporte que después lo llevará hacia otro lugar. Bueno, acá es donde nosotros necesitamos centrarnos porque es la parte donde a ustedes seguramente como programadores o como analistas le va a tocar trabajar, que es muchas veces trabajar con este tipo de documentación, ¿sí? Entonces, si bien ustedes es muy probable que no documenten procesos, pero sí entender cuando tomen la documentación que alguien ya realizó para esos procesos, entender cómo surgieron o de dónde, cómo se realizó esa documentación. Bueno, básicamente para realizar una documentación lo primero que tenemos que hacer es para identificar los procesos de la empresa y antes de documentar es necesario tener muy en claro cuántos y cuáles son los procesos que tiene la empresa. Para identificarlo se puede hacer lo siguiente. Realizar una lluvia de ideas o tormenta de ideas, le suelen nombrar en algunos ámbitos, con el personal clave de la empresa e indagarlo sobre las actividades generales que se realizan en la empresa. En este caso se podría entrevistar al operador del puerto o al encargado del almacenamiento o al encargado de despacho y que ellos cuenten cómo va sucediendo cada una de las tareas para poder tener en claro cómo se realiza todo este proceso desde que se descarga el barco hasta que el producto se va de la empresa, por decirlo de alguna manera.
Como segundo punto, hay que desarrollar un diagrama de afinidad para actividades semejantes, que de manera general serán los procesos. O sea, nosotros por ahí podemos escuchar que la persona que está acá en la parte de almacenamiento, cuando nos cuenta, también nos cuenta que dentro del proceso está la descarga. O la persona esta de descarga también nos cuenta que dentro de este proceso que él está describiendo, también nos cuenta y abarca una parte del almacenamiento. Entonces esa parte, como si fuera un conjunto, digamos, la parte que se une entre los dos, nosotros tenemos que definir de qué lado lo dejamos. Lo que es en común, si lo tratamos como del área de descarga o como del área de almacenamiento, para que no estén documentados ambos, ¿sí? Por eso es que se realiza este diagrama de afinidad. Y después realizar un mapa de procesos para identificar las relaciones que hay entre ellos. O sea, cuando armamos el proceso general, tenemos procedimientos que se realizan acá, el que se realiza acá, el que se realiza aquí, y bueno, y de esa manera mapear e indicar cómo se relacionan uno con el otro, ¿sí? A ver, básicamente, si describimos acá, en este proceso el barco amarra contra el puerto, conecta las mangueras a la cañería y una vez que identifica que todo está ok, comienza con el proceso de descarga. La gente de depósito dice, una vez que se detecta que hay un flujo positivo en la cañería que alimenta el tanque C, se abre automáticamente tal válvula y se empieza a controlar el nivel. Bueno, entonces ahí vemos que la relación que hay será esta estación de válvulas que comunica el proceso de descarga con el proceso de almacenamiento. Y todo eso debe quedar documentado. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestra carrera y como analistas programadores o programadores, nosotros nos pueden estar pidiendo que hagamos un sistema donde llevemos a cabo todo el monitoreo de este proceso. Y para lo cual es fundamental tener esa documentación para saber que habrá un módulo que se administrará desde el área de descarga, otro que será para el monitoreo de este tanque desde el área de logística o del área de almacenamiento, y habrá otra parte u otro módulo que será para el despacho de esto, para ir teniendo en cuenta todo lo que vamos enviando y hacia qué destino, que puede ser un proveedor u otro sector de almacenamiento. Entonces todo el sistema acá nos indicará que habrá que hacer un manejo de stock, un conteo de flujos con algunos sensores que pueden ser un caudalímetro, la operación de las válvulas, si estas válvulas abren, cierran. Y acá vemos que hay una aplicación práctica, digamos, de software para un monitoreo de un proceso, ¿sí? Entonces la idea y la relación que tiene esta materia con la parte específica de programación es que empiecen a ver todas las documentaciones que hacen falta y que a ustedes les pueden servir para empezar a pensar su sistema. Hasta acá habíamos hablado de la identificación de estos procesos y dentro de la identificación estos 3 puntos. El próximo paso es la elección de los procesos a documentar. Muchos procesos de estos que van a encontrar que les cuenta la gente que ustedes están entrevistando son procesos tal vez informales o no son procesos que necesiten o que tengan la relevancia como para que sean documentados. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos cómo elegir qué procesos documentar? Bueno, para seleccionar los procesos que se van a documentar, lo hacemos a partir de la lista anterior, los 3 puntos que veíamos antes, y se debe escoger cuáles son los procesos. Principalmente aquellos procesos que sean complejos, que sean rutinarios y que requieran que todos lo hagan de la misma manera, o sea, que sean repetitivos y que siempre se hagan iguales.
o aquellos procesos en los que existan consecuencias graves si no se llevan a cabo correctamente. Si volvemos un poquito al diagrama anterior, por ejemplo, acá puede haber un proceso que no lo estamos viendo nosotros, pero que sea un proceso previo a la descarga donde una dotación de personal tenga que presentarse aquí con una serie de matafuegos o con una autobomba pensando en que estamos descargando combustibles y puede haber alguna fuga y haya que atenderla. Entonces eso es un proceso muy importante que tiene que estar definido con cuánto tiempo de anticipación tiene que estar la gente ahí, cuáles son los elementos de protección que tiene que tener, todo lo que implique, digamos, que se asegure esta zona. Ese procedimiento seguramente tiene que estar detallado y documentado. Bueno, yéndonos aquí, por ejemplo, y para salir un poco del ejemplo de una línea de producción y para que tengan otro ejemplo más para darse cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de documentación de procesos y de elección de tipos, acá vamos a ver o analizar un circuito administrativo. ¿Cómo es el circuito de compras? ¿Sí? Para documentar el proceso de compras, vamos a tomar todos los puntos que vimos anteriormente, entrevistar gente, que ellos nos vayan contando cuáles son los procesos, pero esto apunta de forma muy importante al trabajo de ustedes como programadores. Cuando tengan que programar un módulo de compras para un sistema, tienen que relevar documentos. ¿Qué documentos van a relevar? Y esto es lo que tienen que empezar a trabajar ustedes, que es para el circuito de compras, por ejemplo, en una empresa, en una organización, seguramente el circuito nace con una solicitud de compra. Después de esa solicitud de compra puede tener alguna aprobación o no. Una vez que se aprueba, si existe esa aprobación, se le envía una solicitud de cotización a los proveedores. Luego de eso se analiza seguramente las cotizaciones. Normalmente se piden por lo menos 3 cotizaciones y se elige una de esas 3. Una vez que elegimos esa cotización, que puede ser elegida por una cuestión de precio, puede ser por una cuestión de que es lo más aproximado a lo que estamos necesitando. Muchas veces no solo es el precio lo que se elige, puede ser que se elija por el postventa, puede ser que se elija por la garantía, por el tiempo de aprovisionamiento, pueden pasar un montón de cosas. Una vez que nosotros elegimos, generamos una orden de compra, esa orden de compra se envía también al proveedor. Una vez que llega lo que nosotros compramos, se hace una recepción. Y cuando se controla junto con la recepción el bien que vino, nosotros puede que no estemos de acuerdo con el análisis de calidad que le hacemos y lo devolvemos. Entonces ahí nace una nota de devolución de materiales a proveedores. Bueno, todo esto es lo que pasa en un proceso de compras, ¿sí? Ya vamos a ver en el próximo módulo, en la próxima hora que nos conectemos, vamos a hacer un poquito un análisis más profundo de este proceso. Bien, entonces, si tenemos en cuenta ahí cuáles son los documentos que elegimos para documentar, procedemos a documentar. Y podemos hacer documentos presentados gráficamente como es un diagrama de flujo. Seguramente han visto un diagrama de flujos. Acá tenemos componentes que diagraman entradas, procesos, tomas de decisión. Si pasa una cosa va por acá, si no pasa eso va por acá. Acá hay un nuevo proceso de decisión. Si pasa lo que decimos acá, sigue por este camino, si no tiene que volver para acá y termina. Bueno, este es un diagrama de flujo. Todos los procesos deberían ser presentados como diagramas de flujo. Bueno, básicamente esto es lo que quería que viéramos como proceso. Nos están quedando 4 minutitos.
En el documento que les voy a pasar están todas las simbologías que veíamos en el paso anterior, cómo se documenta un inicio, un fin, la caja de decisión, un proceso, un conector por si se te termina la hoja y cómo conectas con el proceso siguiente en la próxima hoja. Todos esos símbolos, las flechas, los tipos de flechas que tenemos aquí en la presentación, bueno, todo eso está en el documento de texto que les voy a pasar. Básicamente esta era la presentación que teníamos para hoy. Les dejo aquí en la presentación, hay 3 videos para que vean en YouTube con respecto a los procesos y uno con respecto a la documentación. Por favor, necesito que los vean a esos procesos. Nosotros hoy vamos a tomar 2 módulos de 40 minutos, este que está transcurriendo y uno más a donde les voy a pedir un trabajo práctico para que hagan. Y por eso le dejo el tiempo que serían los otros 2 módulos. Esos videos son cortitos, son de 3-4 minutos cada uno, como para que reforzar, digamos, o tener otra visión de lo que vimos ahora en esta presentación.